Bien, pasamos ahora a la derivada de la función exponencial y la función logarítmica, ¿no? La función exponencial, bueno, lo primero es mucho más sencilla la expresión cuando la base es el número e tanto de la potencia como del logaritmo. Entonces la derivada de e elevado a f es ella misma multiplicada por regla de la cadena por la derivada del exponente. Y la del logaritmo neperiano de f es la derivada de la función partido por la función. Mientras que si la base no es el número e, sino que es otro número cualquiera permitido, positivo y distinto de 1, ¿no? A elevado a f, ¿quién es la derivada exponencial? Esto lo tenía antes, a elevado a f por f', regla cadena, pero tengo que añadir la coletilla de multiplicar por el logaritmo neperiano de la base en el caso de la exponencial o de dividir por el logaritmo neperiano de la base en el caso de la función logarítmica. ¿De acuerdo? La única diferencia con la base. Obviamente, si aquí yo hiciese el logaritmo neperiano de la base, el logaritmo neperiano de e sería 1, por eso se obvia, ¿no? Estarían todas las fórmulas, pero simplificar, no tienes que acordarse de eso cuando la base es el número e, tanto de la potencia como del logaritmo. Bueno, vamos a intentar resolver estos ejemplos que tenemos aquí. Empiezo por el j. ¿Quién será f' de x? Es una exponencial. ¿Quién es la derivada de la exponencial de base e? Es ella misma, e elevado a 1 menos 3x al cubo. Recordad que esta es mi f. La derivada es e elevado a f, como veis en la primera línea del resumen que os he puesto, por la derivada del exponente, por la derivada de f, por f', ¿no? Por la derivada de 1 menos 3x al cubo. Ella misma, 1 menos 3x al cubo ya está derivado, y la derivada de un polinomio, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos 3x al cubo es menos 3 por 3, menos 9x al cuadrado. Bueno, pues lo puedo poner menos 9x al cuadrado delante y tal, pero la derivada es esa. ¿De acuerdo? Ya está todo derivado. Bien, y si, bueno, exponenciales que tiene algo con x en el exponente, ¿no? Y si la base no es el número 6, por ejemplo, ¿quién será f'? Bueno, pues hace prácticamente igual, pero nos tenemos que acordar de multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Es una constante que no hay que derivarla, pero hay que añadirla al resultado de la derivada. Una exponencial, ¿quién es la derivada? Ella misma, 6 elevado a seno de x por la derivada del exponente, derivada del seno de x, y por el logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? Insisto, esto y esto ya está derivado, lo único que me queda es derivar el seno, que ya lo hemos visto arriba. La derivada del seno es el coseno. Pues esto sería 6 por el seno de x, por el coseno de x y por el logaritmo neperiano de 6. ¿Vale? Así de sencillo. Recordad, esta es mi a, esta es mi f, la derivada, ¿quién es? A, cambio el color aquí que no se líe con esto, es a elevado a f por la derivada de f y por el logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? Como hemos aplicado la segunda de las fórmulas. Bien, cuando tenemos un logaritmo neperiano, pues lo mismo. ¿Quién es la derivada del logaritmo neperiano? F' es la derivada de la función, derivada del argumento, 3x menos x al cuadrado, partido por el argumento sin derivar. Y dividiríamos por el logaritmo neperiano de la base, al ser e es 1, ¿no? Vale, cuidado que aquí no es derivar un producto, solo derivo el numerador. ¿Vale? ¿Quién es la derivada de ese polinomio? Una resta, es la resta de la derivada de 3x es 3 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Pues así de sencillo se derivan los logaritmos neperianos, ¿vale? Os detallo las letras. Logaritmo neperiano de f es f' o la derivada de f partido por f, como veis aquí. Venga, ahora un logaritmo que no es neperiano, que parece como complicado, pero que veréis que lo pongo como en ojo, aplicar propiedades de los logaritmos puede simplificar mucho los cálculos. Aquí tendría que derivar en principio, si lo hiciese sin darme cuenta de
de esta clave que he puesto aquí, que si aplico propiedades, simplifico. En el apartado R yo podía derivar esto y tendría que derivar 1 partido por 1 más el seno de x, hombre, que tendría su pequeña dificultad, ¿no? Pero si yo me di cuenta de que pues, el logaritmo, recordad, el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿vale? Recordad esa propiedad de los logaritmos, ¿vale? La coloco por aquí. Acordaos de que el logaritmo de a partido por b era el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Pues simplifica mucho los cálculos. Cuando yo me ponga a derivar esto, ¿quién será f' de x? Bueno, esto está claro que el logaritmo de 1, logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Me he quitado de en medio ya ese cociente y ahora lo que me queda es el logaritmo de una función, ¿no? Si no menos lo arrastro, una constante de una función se arrastra, ¿no? Derivada del logaritmo, ¿quién es? La derivada del argumento, 1 más el seno de x, partido por el argumento sin derivar. Y como el logaritmo no es neperiano, pues por 1 partido por el logaritmo neperiano de la base. Recordad que la base de los logaritmos decimales era 10. Lo único que me queda por derivar es 1 más el seno de x. ¿Quién será entonces f' de x? Será igual a menos, la derivada de 1 es 0, la derivada del seno es el coseno, menos coseno de x partido por 1 más el seno de x y la coletilla que tengo que añadir al no ser la base del número y al no ser un logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, mucho más sencillo que derivar ese cociente que aparece ahí, ¿no? Y por último, el apartado U también se simplifica mucho dándonos cuenta de las propiedades de los logaritmos. En el U, recordar la raíz cuadrada, era como si esto lo puedo escribir, el 1/2 salía fuera, 1/2 del logaritmo en base 2 de e elevado a la tangente de x. ¿Vale? Recordad que las raíces pasaban, el índice estaría fuera como denominador, ¿no? Y bueno, vamos a derivar entonces esto, ¿no? ¿Quién es entonces f' de x? El 1/2 lo voy arrastrando, me he quitado el rollo de derivar una raíz, repito, logaritmo en base 2. ¿Quién es la derivada del logaritmo en base 2? La derivada del argumento, el argumento es e elevado a la tangente de x, partido por el argumento sin derivar, elevado a la tangente de x. No es un logaritmo neperiano, pues el logaritmo en base 2, pues divido por el logaritmo neperiano de la base. Ya todo está derivado, todos son constantes, incluida ese logaritmo neperiano de 2 es una constante, lo único que me queda por derivar es la derivada de una exponencial. Pues esto será el logaritmo neperiano de 2, lo voy a agrupar, será 1 partido por 2 por e elevado a la tangente de x por el logaritmo neperiano de 2, ya cogido todos los denominadores juntos, y lo multiplico por la derivada de e elevado a tangente de x. Es una exponencial. ¿Quién es la derivada de la exponencial? Recordad que era ella misma, e elevado a la tangente de x por la derivada de la tangente por la derivada del exponente. ¿De acuerdo? Y ya está. Derivando la tangente de x, que recordaréis que era una expresión muy sencilla, que no voy a copiar otra vez, que sería 1 más la tangente al cuadrado de x, pues ya lo tendría resuelto, ¿no? El resultado final de esta expresión podría ser 1 más la tangente al cuadrado de x partido por 2 por e elevado a la tangente de x y por el logaritmo neperiano de 2. Sería la expresión agrupada de esta derivada.